¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar una persona para proteger a lo que más ama? La historia que estás a punto de escuchar te llevará por un camino de traición, dolor, pero sobre todo, de un pacto inesperado que desafía todas las reglas. Una mujer abandonada y un hombre poderoso, con un secreto guardado bajo llave, cruzarán sus destinos de una manera que nadie en su pueblo podría haber imaginado. Prepárate para descubrir qué sucede cuando el honor y la desesperación se encuentran. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal El Eco del Romance. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos estás oyendo. Era una de esas mañanas en San Marcos del Valle, donde el sol ya picaba fuerte a las 9, pero el frío más duro no venía del cielo, sino del corazón de la gente. Valeria lo sentía en la espalda, en la nuca, en cada paso que daba por la plaza principal. La muchacha caminaba despacio con esa dignidad que solo tienen las personas que ya no tienen nada que perder, pero que luchan por no caerse. Llevaba 3 meses cargando el peso de su vientre, que ya empezaba a notarse, y el peso de la vergüenza que era mucho más grande. San Marcos era un pueblo pequeño, de esos donde las paredes tienen orejas y las lenguas son cuchillos afilados. Aquí, el honor de una mujer valía más que el oro. Y Valeria, a sus 19 años, había perdido el suyo. Había confiado en Rodrigo, el hijo del capataz que prometió el cielo y la luna, y que apenas supo del embarazo, agarró el primer bus y se esfumó como el humo. Desde entonces, Valeria era la sombra que nadie quería ver. Su propia casa, que antes era su refugio, se había convertido en su calvario. Don Anselmo, su padre, un hombre de campo, rudo pero justo, no pudo soportar el juicio de los vecinos. El día que le confesó su estado, la reacción de don Anselmo fue un silencio helado, peor que cualquier grito. «¡Has traído la deshonra a este apellido, Valeria!», le dijo su padre sin mirarla a los ojos, mientras su madre, doña Carmen, lloraba en la cocina más por la pena social que por la pena de su hija. La expulsión no fue con gritos ni con golpes, fue con una puerta cerrada. Le dieron una pequeña bolsa con algo de ropa y unas pocas monedas, y la mandaron a buscarse la vida lejos de la vista de San Marcos, para que el pecado no manchara más la reputación familiar. Valeria se había refugiado en una pequeña choza prestada a las afueras del pueblo. Vivía de coser para algunas señoras piadosas que le pagaban centavos y de la caridad disfrazada de trabajo. Esa mañana iba camino a dejar un encargo de pañuelos bordados a la esposa del alcalde. Al pasar por la panadería sintió las miradas. Las mujeres se tapaban la boca con el rebozo, cuchicheando, y los hombres desviaban la mirada, no por respeto, sino por repulsión. Ella caminaba con la vista fija en el suelo, deseando ser invisible, pero su vientre no la dejaba. Su bebé, el único consuelo en su tormenta, era también la prueba viviente de su desgracia. La vida de Valeria era una rutina de soledad y esfuerzo. A veces, por las noches, abrazaba su barriga y le hablaba a su hijo, prometiéndole que el mundo sería un lugar mejor para él, aunque ella no supiera cómo lograrlo. El miedo era su compañero constante, el miedo a la enfermedad, a la miseria, a no poder darle a su niño un apellido ni un futuro. Mientras tanto, en la colina que dominaba San Marcos se alzaba la imponente hacienda Los Robles. Sus muros blancos y sus techos de teja roja eran el símbolo de la riqueza y el poder en la región. Y su dueño, don Arturo Mendoza, era un enigma. Don Arturo, de 35 años, era el último heredero de una dinastía de terratenientes. Era un hombre de porte elegante, serio, con ojos melancólicos que parecían haber visto demasiada tristeza para su edad. Había heredado la hacienda, miles de cabezas de ganado y la responsabilidad de continuar el apellido,
Pero la naturaleza le había jugado una mala pasada. Don Arturo era estéril. Esa era su vergüenza, la que no se podía ver, la que guardaba bajo 7 llaves. En un mundo donde el linaje lo era todo, ser el último Mendoza sin descendencia era una agonía lenta. Había intentado casarse antes, una vez con una muchacha de buena familia en la capital, pero el matrimonio duró apenas un año. Cuando ella descubrió la verdad de su esterilidad, el escándalo fue contenido, pero la humillación fue profunda. Ella lo abandonó buscando un futuro más fértil. Desde entonces, don Arturo vivía solo en Los Robles, con la única compañía de los empleados de confianza. Se dedicaba a la tierra, al negocio, con una disciplina casi militar, tratando de ahogar el vacío que sentía en el pecho, pero la presión de la familia era implacable. Su tío, el viejo don Patricio, visitaba la hacienda cada mes para recordarle su deber. Arturo, la sangre Mendoza no puede secarse. Debes buscar una solución. Adopta, busca un matrimonio de conveniencia, pero el nombre debe perdurar. Le sermoneaba don Patricio sin saber el dolor que provocaba. Arturo sabía que su tío tenía razón. Necesitaba un heredero, pero la idea de casarse por interés le repugnaba. Él quería amar, quería formar una familia de verdad, pero la vida le había negado esa posibilidad. Un día, mientras supervisaba la cosecha de maíz en los límites de sus tierras, cerca del sendero que llevaba a la choza de Valeria, la vio. Ella estaba recogiendo leña seca, moviéndose con dificultad, con la cara marcada por el cansancio. Arturo no era ajeno a los chismes del pueblo. Sabía perfectamente quién era la joven deshonrada de don Anselmo, la que había sido repudiada por su familia y abandonada por su amante. Pero lo que vio en Valeria no fue el pecado del que hablaban las beatas. Vio una nobleza rota, una fuerza silenciosa que luchaba por sobrevivir, y vio el vientre que crecía, un vientre que prometía vida. Ese día, la idea se sembró, en su cabeza, fría y calculadora al principio, pero rápidamente regada por una profunda ola de compasión. Valeria era una mujer sin protección. Él era un hombre con un nombre poderoso, pero sin sucesor. Ella tenía un hijo. Él tenía un legado. Podía ofrecerle a Valeria lo que el pueblo le había negado: respeto, protección y un futuro para su bebé. Y a cambio, el niño le daría a él lo que la vida le había negado: un heredero. La idea era escandalosa, impensable para San Marcos, pero para don Arturo era la única salida honorable para ambos. Pasó varios días observándola de lejos. Notó que Valeria nunca pedía limosna, siempre trabajaba incluso en su estado. Eso le confirmó que no se trataba de una mujer que buscara aprovecharse, sino de una víctima de la crueldad ajena. Finalmente tomó una decisión. Llamó a su mayordomo de confianza, un hombre viejo y discreto llamado don Ignacio. Don Ignacio, necesito que haga algo por mí, algo muy delicado. Lo que usted ordene, don Arturo. Localice a la joven Valeria, la hija de don Anselmo, la que vive en la choza del arroyo. Quiero que le entregue una nota. Discreción total, que nadie, absolutamente nadie, se entere de esto. Don Ignacio, que conocía la pena de su patrón mejor que nadie, asintió con una seriedad grave. La nota era breve y formal, escrita con la pulcra caligrafía de Arturo. Señorita Valeria, necesito hablar con usted sobre un asunto de suma importancia que concierne a su bienestar y el de su hijo. La espero mañana al atardecer en la antigua ermita de la Cruz Solitaria. Su silencio y discreción son vitales. Le prometo que no le haré ningún daño. Atentamente, A. Mendoza. Cuando don Ignacio encontró a Valeria, ella estaba lavando ropa en la orilla del río. La mujer, al ver al mayordomo de Los Robles, se asustó. Los Mendoza eran inalcanzables. Señorita, vengo de parte de mi patrón, don Arturo. Es para usted, dijo don Ignacio, entregando el papel doblado con reverencia. Valeria sintió que el corazón se le subía a la garganta.
¿Qué querría el gran don Arturo con ella, la deshonrada del pueblo? Abrió la nota con manos temblorosas. Al leer el nombre A. Mendoza y la mención de su hijo, se le nubló la vista. Era una amenaza. Había alguien que la quería fuera de las tierras, pero la nota hablaba de bienestar. Toda la noche Valeria dio vueltas en su jergón, no podía ignorar la cita. La desesperación era un motor más fuerte que el miedo. Si don Arturo, el dueño de Medio San Marcos, podía ofrecerle una oportunidad, aunque fuera mínima, tenía que tomarla. Al día siguiente Valeria se puso su mejor vestido, el único que aún le quedaba presentable, y se dirigió a la ermita. La cruz solitaria era un lugar abandonado en un pequeño promontorio, perfecto para una reunión secreta. El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El aire estaba fresco. Valeria llegó primero, sintiendo el peso de la soledad y la inmensidad del paisaje. Unos minutos después, escuchó el trote de un caballo. Don Arturo llegó montado en un semental negro, vestido con ropa de montar impecable. Cuando desmontó, su presencia llenó el pequeño espacio. Era más alto y más imponente de lo que había imaginado. La miró con una seriedad que no era de juicio, sino de profunda concentración. Señorita Valeria, gracias por venir. Sé que esta petición fue inusual, pero no podíamos arriesgarnos a ser vistos. Don Arturo, dígame qué quiere de mí. No tengo nada que ofrecerle, dijo Valeria, su voz apenas un susurro. Él se acercó un poco, manteniendo una distancia respetuosa. Usted tiene lo que yo necesito, señorita Valeria, y yo tengo lo que usted necesita. Valeria frunció el ceño confundida y asustada. No entiendo. Don Arturo respiró hondo. La propuesta que estaba a punto de hacer era una locura, una jugada de ajedrez desesperada que cambiaría la vida de ambos para siempre. Señorita, yo sé de su situación. Sé que la han abandonado y que su familia la ha repudiado. Sé que está luchando por darle un futuro a ese niño y créame, siento una profunda pena por el juicio cruel de este pueblo. Valeria sintió que se le humedecían los ojos. Era la primera vez en meses que alguien le mostraba compasión sin juzgarla. Don Arturo continuó, su voz baja y firme, yendo directo al grano. Yo no puedo tener hijos, Valeria. Soy estéril y soy el último de los Mendoza. Necesito un heredero para asegurar el futuro de los Robles. Valeria se quedó helada. Nunca se le habría pasado por la cabeza que un hombre tan poderoso pudiera tener una desgracia semejante. Y usted está esperando un niño, dijo él, señalando su vientre con la mirada. Yo le propongo un trato, señorita, un matrimonio. Valeria sintió que la tierra se le movía bajo los pies. ¿Matrimonio? El gran don Arturo Mendoza casándose con ella, la deshonrada. ¿Un matrimonio de conveniencia?, preguntó ella aturdida. Exacto. Usted me dará el hijo que necesito para el linaje Mendoza, y a cambio yo le daré mi nombre, mi protección y un hogar donde ni usted ni su bebé volverán a sufrir el juicio de San Marcos. La oferta era una bofetada a todas las normas sociales, pero para Valeria era un salvavidas lanzado en medio de un naufragio. Yo me casaré con usted ante Dios y los hombres. Usted será la dueña de los Robles. Y lo más importante, Valeria, le prometo esto. Yo amaré a ese bebé, su bebé, con toda mi alma, como si fuera de mi propia sangre. Nunca sabrá que no es mi hijo. Será un Mendoza. El silencio fue pesado, solo roto, por el viento que silbaba entre las ruinas de la ermita. Valeria sintió una mezcla de alivio, incredulidad y miedo. Aceptar significaba entrar en un mundo que no conocía. Casarse con un hombre al que apenas conocía, pero significaba la redención para su hijo. ¿Y usted, don Arturo? ¿Qué hay de usted en este acuerdo?, preguntó Valeria tratando de recuperar la compostura. Yo tendré mi heredero, tendré paz y tendré la satisfacción de haberle dado a una mujer decente y a un niño inocente el 100% respeto que merecen.
dijo él con una sinceridad que le llegó al alma. La gente de San Marcos, ¿cómo aceptarán que se case conmigo? Aceptará lo que yo ordene que acepten. Serán mis vecinos, pero yo soy el dueño de esta tierra. Cuando usted sea mi esposa, nadie se atreverá a levantarle la voz. Su honor será el mío. Valeria sintió que las lágrimas que había retenido por meses querían salir. Era una propuesta insólita, casi un cuento de hadas retorcido. ¿Y si no puedo amarlo, don Arturo?, preguntó ella con la honestidad que le quedaba. Él sonrió, una sonrisa pequeña y triste. No le pido amor, Valeria, le pido respeto y discreción. El amor, si ha de llegar, vendrá solo, pero la protección se la ofrezco ahora mismo. Piénselo. Le daré hasta mañana para que me dé su respuesta, pero le ruego que sea rápida. El tiempo corre y ese niño necesita un apellido. Don Arturo montó su caballo dejando a Valeria sola con el peso de la decisión más grande de su vida. Ella miró hacia el pueblo, donde la luz de las casas ya se encendía, y luego miró hacia la colina donde la hacienda Los Robles brillaba como una promesa. Sabía que si decía que sí, su vida cambiaría radicalmente. De la deshonra pasaría al esplendor, de la miseria a la abundancia. Pero lo más importante, su hijo no nacería como un bastardo, nacería como un Mendoza. Valeria se tocó el vientre. Por su hijo haría lo que fuera necesario. Valeria se quedó ahí plantada en la ermita de la cruz solitaria con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. El sol ya se había escondido por completo y la noche se le echaba encima, fría y llena de estrellas. Pero la oscuridad no era nada comparada con el torbellino que sentía dentro. Matrimonio con don Arturo Mendoza. Era un salto al vacío, pero si lo pensaba bien, el vacío en el que estaba ahora, sola y deshonrada, era mucho más profundo. Ella regresó a la choza esa noche, sin encender siquiera la lámpara de aceite. Se acostó en su jergón y abrazó su vientre, ya redondo, ya palpable. «Escúchame, mi niño», susurró con la voz quebrada. «Mamá va a hacer lo que tenga que hacer. No vas a nacer sin un nombre, no vas a crecer con la vergüenza que me pusieron a mí». La decisión estaba tomada antes de que amaneciera. No era amor, no era pasión, era la desesperación vestida de oportunidad y la promesa de un hombre poderoso de proteger a su hijo. A la mañana siguiente, Valeria esperó hasta que el sol estuvo alto y envió a una niña vecina, la única que se atrevía a hablarle, con un recado para don Ignacio en Los Robles. El mensaje era simple: «Acepto la propuesta de don Arturo». La respuesta no se hizo esperar. Apenas 2 horas después, don Ignacio llegó a la choza. Esta vez no venía solo, sino con un carruaje cerrado tirado por 2 caballos robustos. «Don Arturo la espera en la hacienda, señorita. Necesitamos hablar de los detalles. Y recuerde, discreción total». Valeria subió al carruaje sintiendo que dejaba atrás no solo la choza de barro, sino toda su vida anterior. El camino a Los Robles era corto, pero para ella fue un viaje a otro mundo. Al llegar a la hacienda, la inmensidad del lugar la dejó sin aliento. Jardines impecables, fuentes de piedra y una casa principal que parecía un palacio. Don Arturo la recibió en su biblioteca, un lugar lleno de libros que olían a cuero viejo y a tabaco. Él no sonrió, pero sus ojos melancólicos mostraron un atisbo de alivio. «Gracias por su confianza, Valeria», dijo usando su nombre por primera vez con una formalidad respetuosa. «Siéntese, debemos establecer los términos de nuestro acuerdo antes de que el pueblo se entere». Valeria tomó asiento, sintiéndose diminuta en esa silla de terciopelo. «Don Arturo, solo pido una cosa, que la promesa que me hizo sobre mi hijo sea cierta, que lo ame y que nunca sepa la verdad. Será mi hijo y llevará mi nombre, Valeria, se lo juro por la tumba de mis padres, y en cuanto a la verdad, ésta morirá con nosotros. Nadie, ni siquiera nuestros empleados más cercanos, sabrá que yo soy estéril o que el niño es de otro hombre. ¿Entendido?».
Ella asintió sintiendo que la formalidad de sus palabras sellaba el destino de su bebé. Ahora la logística, continuó don Arturo sacando unos papeles. El tiempo apremia, Valeria, ya tiene casi 4 meses de embarazo. Necesitamos que esto parezca un cortejo rápido pero creíble. Diremos que nos conocimos en la capital durante un viaje reciente y que la pasión fue inmediata. Usted se quedará aquí en Los Robles a partir de hoy. Valeria se sobresaltó. Hoy mismo. Pero la gente del pueblo, balbuceó ella. La gente del pueblo está acostumbrada a que yo haga lo que me plazca. Mañana mismo don Ignacio irá a notificar al padre Tomás que nos casaremos por la vía rápida con una dispensa especial en una semana. También se encargará de llevar sus pocas pertenencias. Don Arturo se acercó a un mapa grande colgado en la pared. Mire usted, Valeria, San Marcos del Valle es un pueblo pequeño. Mi poder aquí es absoluto. Cuando yo anuncie el matrimonio, la gente no hablará de deshonra. Hablará de la suerte que tuvo la hija de don Anselmo, y si alguien se atreve a mirarla mal o a levantarle un dedo, yo me encargaré personalmente de que no vuelva a suceder. Le extendió un documento. Este es un acuerdo matrimonial. Establece que usted es la única heredera de los Robles en caso de mi muerte, y que el niño, nuestro hijo, será el heredero universal de mi fortuna. Léalo con calma. Quiero que sepa que aunque sea un matrimonio de conveniencia, sus derechos y los del niño están asegurados. Valeria, que apenas entendía la mitad de los términos legales, sintió que el mundo se le abría. Él no solo le daba un nombre, le daba un futuro blindado. Ella firmó sin dudar. El acuerdo estaba cerrado. El anuncio cayó sobre San Marcos como un rayo en cielo despejado. Esa misma tarde, don Arturo Mendoza montó su semental y cabalgó hasta la plaza. No fue a la casa del alcalde, fue directamente a la iglesia donde el padre Tomás estaba cerrando las puertas. Padre, necesito que anuncie el domingo después de la misa grande mi compromiso matrimonial. El padre Tomás, un hombre regordete y bonachón, se quitó las gafas atónito. Compromiso, don Arturo. ¿Con quién? Con Valeria, la hija de don Anselmo. Nos casaremos la próxima semana. El padre Tomás casi se desmaya. Valeria, la muchacha deshonrada. Pero don Arturo, es que esa joven... Lo sé todo, padre, y no necesito su juicio. Solo necesito que cumpla con su deber. Valeria será doña Valeria Mendoza y su hijo será mi heredero. Es la voluntad de Dios y la mía. La noticia, como era de esperarse, corrió como pólvora mojada que de repente explota. El silencio de la tarde se rompió por los gritos de sorpresa y los cuchicheos histéricos. En la panadería, en la carnicería, en la plaza, no se hablaba de otra cosa. Es imposible. Esa mujer va a meter a un bastardo en el linaje Mendoza, gritaba la doña Hortensia, la más chismosa del pueblo. Don Nick... Arturo debe estar loco, le han hecho brujería, comentaba otro. Pero el miedo a don Arturo era más fuerte que la moral. Nadie se atrevía a criticar abiertamente. El gran terrateniente había hablado. La casa de don Anselmo y doña Carmen fue el epicentro del terremoto. Don Anselmo, que había echado a su hija por la vergüenza, ahora se veía envuelto en la gloria más inesperada. Carmen, ¿escuchaste? Valeria se casa con don Arturo, gritó don Anselmo con la cara roja de incredulidad y una pizca de orgullo recién nacido. Doña Carmen, la madre que siempre había temido el juicio social, pasó de la pena al éxtasis. Su hija, la deshonrada, sería la dueña de los Robles. El honor no solo se recuperaba, sino que se multiplicaba por 1000. En un giro hipócrita que solo se ve en los pueblos pequeños, don Anselmo, que hacía 3 meses no quería ni ver a Valeria, se puso su mejor traje y fue a la hacienda a felicitar a don Arturo. Don Arturo recibió a don Anselmo con frialdad. Don Anselmo, me alegra que haya venido. Su hija y yo nos casaremos en unos días. Ella es mi prometida y estará bajo mi protección a partir de ahora. Don Anselmo,
Humillado por la distancia, pero embriagado por la riqueza, solo pudo balbucear: «Es un honor inmenso, don Arturo. Siempre supimos que Valeria era una buena muchacha. Ella es una mujer honorable, don Anselmo, y usted lo olvidó, pero yo no. Ahora, si me disculpa, tengo que atender a mi futura esposa». La boda se celebró 4 días después en la capilla privada de los Robles, sin bombos ni platillos. Fue una ceremonia sobria. Valeria vestía un vestido sencillo de seda blanca, comprado a toda prisa en la capital. Su vientre, aunque disimulado, ya era visible para los ojos expertos. Los pocos invitados eran los empleados de confianza de la hacienda y el padre Tomás, que parecía rezar más por el alma de don Arturo que por la unión de la pareja. De la familia de Valeria solo asistieron don Anselmo y doña Carmen, sentados en la última fila, intentando parecer dignos y sin atreverse a mirar directamente a su hija, la que habían repudiado. Cuando don Arturo le puso el anillo de oro en el dedo a Valeria, ella sintió el peso de la responsabilidad. Ya no era Valeria la deshonrada, era doña Valeria Mendoza, la señora de los Robles. El momento de la promesa fue el más sincero. «Yo, Arturo Mendoza, te tomo a ti, Valeria, como mi legítima esposa para amarte y respetarte». Valeria, al escuchar esas palabras, sintió una punzada de esperanza. Aunque el amor carnal no existiera entre ellos, el respeto estaba ahí, sólido como la piedra de la hacienda. Esa noche Valeria entró a la alcoba principal de los Robles. Era una habitación enorme con una cama con dosel y cortinas pesadas. Nunca en su vida había visto tanto lujo. Se sentía fuera de lugar, como un pajarito en una jaula de oro. Don Arturo entró poco después. Él se había quitado el traje de bodas y vestía una bata de seda. La miró, y en su mirada no había deseo, sino una profunda consideración. «Valeria, bienvenida a su nuevo hogar. Gracias, don Arturo». El silencio se hizo incómodo. Ella se sentó en el borde de la cama, nerviosa. Sabía que debían mantener las apariencias, pero él había sido claro. Este era un matrimonio de protección, no de pasión. Don Arturo se acercó a un armario y sacó un juego de sábanas y una almohada. «El acuerdo se mantiene, Valeria. Esta es su habitación y usted es mi esposa ante el mundo, pero yo dormiré en el estudio». Ella sintió un alivio inmenso, mezclado con una extraña punzada de decepción por la formalidad extrema. No debe preocuparse por las apariencias dentro de la casa. Los empleados saben que somos discretos. Pero mañana al amanecer nos verán juntos en el desayuno y de ahora en adelante usted me acompañará en todas las cenas sociales. Usted es la señora». Don Arturo se detuvo en el umbral de la puerta. «Hay una cosa más. Mañana mismo una partera y una enfermera se instalarán en la hacienda. Tendrá la mejor atención médica para usted y para el niño. Quiero que ese bebé nazca sano y fuerte». «Gracias, don Arturo, por todo esto». Él asintió con esa seriedad que lo caracterizaba. «Lo hago por el linaje y por usted. Descanse, Valeria». Y se fue, dejándola sola en la inmensidad de la habitación. Valeria se acostó sintiendo el aroma limpio de las sábanas de lino. Por primera vez en meses no sintió miedo, sintió seguridad. Su hijo era un Mendoza. «Hola de nuevo. Quiero empezar agradeciéndote por haber escuchado hasta aquí. La historia de Valeria y don Arturo se está complicando, ¿verdad? Han logrado engañar a casi todos, pero el pasado siempre parece encontrar una forma de volver. ¿Qué crees que va a pasar ahora que el verdadero padre de la criatura ha dado señales de vida? Déjame tu opinión en los comentarios. Y recuerda, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte la continuación». Los días siguientes fueron una vorágine de aprendizaje. Valeria pasó de ser la joven que lavaba ropa en el río a la anfitriona de la casa más grande de la región. Tenía que aprender a administrar a los empleados, a supervisar los menús y, lo más difícil de todo, a comportarse como una Mendoza. Don Arturo era un esposo distante, pero ejemplar. En público la trataba con una cortesía impecable.
tomándola del brazo en las reuniones, mirándola con una mezcla de orgullo y afecto formal. Nunca permitía que nadie, ni siquiera las esposas de los otros terratenientes, cuestionara su presencia o su pasado. Si alguna mujer intentaba hacer un comentario venenoso sobre su rápido matrimonio, don Arturo la fulminaba con una mirada que hacía temblar la tierra. «Mi esposa es mi esposa, y su honor es irrefutable», solía decir cerrando cualquier conversación. Valeria, por su parte, se dedicó a su nuevo rol con una diligencia admirable. Era discreta, respetuosa con don Arturo y sorprendentemente buena en la administración de la casa. El personal, al principio escéptico, pronto se encariñó con la nueva señora, que era humilde, trabajadora y justa. La barriga de Valeria crecía rápidamente y con ella la expectativa de San Marcos. Lo más conmovedor para Valeria era la relación que se desarrollaba entre don Arturo y el bebé que venía en camino. A pesar de que la criatura no era de su sangre, Arturo actuaba como un padre expectante. Solía entrar a la biblioteca y encontrar a don Arturo leyendo libros de crianza, algo impensable para un hombre de su estirpe. Un atardecer, Valeria lo encontró en la sala de estar, acariciando la cuna tallada que había mandado traer de Europa. «Será el orgullo de mi vida, Valeria», murmuró sin darse cuenta de que ella estaba detrás de él. El último Mendoza. Valeria sintió que un nudo se le hacía en la garganta. Este hombre que no le pedía amor le estaba dando un hogar y un padre incondicional a su hijo. «Don Arturo», dijo ella acercándose, «le prometo que criaremos a este niño con todo el respeto y amor que se merece». Él se giró y la miró. Su rostro, habitualmente serio, se suavizó. «Lo sé, Valeria, usted es una mujer fuerte y decente, y aunque nuestro matrimonio no haya nacido del amor, espero que con el tiempo podamos formar una verdadera familia». En ese momento, el vínculo entre ellos se sintió más fuerte que cualquier lazo de sangre. Era un pacto de honor, protección y afecto mutuo. Los meses pasaron volando. La primavera llegó a Los Robles y Valeria ya estaba en el 8º mes de embarazo. Su vientre era enorme y don Arturo se había vuelto aún más protector. Había prohibido sus viajes a caballo y la obligaba a descansar en las tardes. Una tarde, mientras caminaban juntos por el patio central, don Ignacio se acercó con un telegrama urgente. «Don Arturo, es de la capital. Su tío don Patricio dice que viene de visita en 2 días». La cara de don Arturo se tensó. Don Patricio era el guardián más estricto del linaje Mendoza, el hombre que más había presionado a Arturo para que consiguiera un heredero. «¡Maldición!», murmuró Arturo apretando el sietel en un papel. «No esperábamos que viniera tan pronto». «¿Pasa algo, don Arturo?», preguntó Valeria notando su preocupación. «Mi tío no es un hombre fácil, Valeria, y no sabe de mi esterilidad. Él cree que este niño es enteramente mío, concebido en un matrimonio repentino. ¿Y si se da cuenta de que el embarazo no coincide con la fecha de la boda?», preguntó Valeria nerviosa. «Diré que el padre Tomás nos casó en secreto antes de la ceremonia formal por razones personales. Mi tío debe creer que esta criatura es de mi sangre, Valeria. Si él sospecha la verdad, podría impugnar la herencia». Valeria sintió que la presión regresaba. Su vida de cuento de hadas dependía de mantener esa mentira frente al hombre más poderoso de la familia Mendoza. «Haremos lo que sea necesario, don Arturo, por nuestro hijo». Don Arturo le tomó la mano, algo que rara vez hacía. Su gesto fue de alianza, no de romance. «Gracias, Valeria. Nuestro pequeño secreto es la clave para asegurar su futuro». 2 días después, llegó don Patricio, un hombre viejo y severo, con un bigote gris que parecía siempre enojado. Llegó con aires de inspector, revisando las cuentas y, por supuesto, inspeccionando a la nueva señora de la hacienda. Valeria, vestida con un traje de maternidad elegante, lo recibió con una calma que no sentía. «Bienvenido, tío Patricio. Es un placer tenerlo en Los Robles».
Don Patricio la examinó de pies a cabeza y luego fijó su mirada en el vientre prominente. En sus ojos, Valeria no vio afecto, solo cálculo y alivio. Así que la nueva señora parece que ha hecho su trabajo con rapidez, Arturo. Valeria es una esposa excelente, tío, respondió Arturo, poniendo un brazo protector alrededor de Valeria. Un matrimonio apresurado, por lo que veo. Este niño está a punto de nacer. La pasión fue fuerte, tío, y no podíamos esperar, dijo Arturo sonriendo de una manera forzada. Nos casamos en secreto hace meses, apenas concebimos, pero la formalidad la hicimos hace poco. Don Patricio asintió, aparentemente satisfecho con la explicación. Para él, lo único que importaba era la sangre Mendoza. Y ese bebé, a punto de llegar, era la prueba de que el linaje se salvaría. El viejo se quedó 3 días. Valeria y don Arturo tuvieron que actuar como una pareja enamorada, compartiendo risas forzadas y miradas cómplices. Don Arturo incluso durmió en la alcoba principal esas noches, aunque en sofás distintos, para que el servicio no sospechara y para que su tío, que tenía ojos en todas partes, no dudara de la consumación del matrimonio. En esos momentos de cercanía forzada, Valeria descubrió el lado más tierno de don Arturo. Era un hombre de pocas palabras, pero de gestos nobles. La noche antes de que don Patricio se fuera, Valeria tuvo que cenar con él y Arturo. El viejo brindó por el bebé, por el nuevo Mendoza, que nazca con la fuerza de su padre y la fertilidad de su madre. Valeria sintió un escalofrío al escuchar la palabra fertilidad. Su pasado estaba enterrado bajo el peso del apellido Mendoza y ahora esa mentira era su única verdad. A la mañana siguiente, don Patricio se fue satisfecho de que el linaje estaba seguro. Apenas se cerró la puerta, don Arturo se desplomó en una silla, exhausto. «Lo logramos, Valeria. Ahora el niño nacerá sin problemas legales». Valeria se acercó a él, sintiendo una oleada de gratitud. «Usted arriesgó mucho por mí y por mi hijo, don Arturo». Él levantó la vista y le tomó las manos. «Usted me dio lo que yo no podía tener. Estamos a mano. Valeria. Y ahora solo queda esperar». El tiempo que quedaba se sentía lento y pesado. Valeria, a punto de dar a luz, dedicaba sus días a tejer ropa pequeña y a caminar por los jardines, acompañada siempre por la enfermera. Una noche, en medio de una tormenta de verano que azotaba los robles, Valeria sintió el primer dolor. Era medianoche. El grito de Valeria alertó a la casa entera. Don Arturo, que dormía en el estudio, fue el primero en llegar a su lado. «Valeria ya viene, tranquila, estoy aquí». El pánico se había ido, reemplazado por la urgencia. Don Arturo, el hombre de negocios frío y calculador, se transformó en un esposo atento y asustado. Llamó a la partera, encendió las luces y se negó a dejar la habitación a pesar de las protestas de las mujeres. «Soy su esposo, me quedaré», ordenó, y allí se quedó agarrando la mano de Valeria, secándole el sudor, susurrándole palabras de aliento que no eran parte del acuerdo, sino que salían de un corazón que ya se había encariñado con ella y con la criatura que venía al mundo. El trabajo de parto fue largo y agotador. La tormenta rugía afuera y adentro. Valeria luchaba por traer a su hijo a la vida. Don Arturo la miraba comprendiendo en ese instante la verdadera fuerza de esa mujer, la que el pueblo había despreciado. Al amanecer, justo cuando el sol rompía las nubes y la lluvia cesaba, un grito agudo llenó la alcoba. El bebé había nacido. La partera lo levantó, lo limpió y lo entregó a don Arturo. «Es un varón, don Arturo, fuerte y sano». Don Arturo, con el niño en brazos, sintió que el vacío de 15 años se llenaba de repente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas que nunca había permitido que nadie viera. Miró al bebé, a su hijo, con una devoción absoluta. Valeria, agotada pero sonriente, miró a don Arturo y supo que la promesa se había cumplido. El amor que él sentía por esa criatura era genuino, incondicional.
Es hermoso, Valeria, nuestro hijo, dijo Arturo, entregándole el bebé. Y así, en la hacienda, los Robles, el niño que nació de la deshonra, fue recibido con el amor de un padre que lo había elegido, probando que a veces la familia más fuerte no es la que se une por la sangre, sino la que se une por el afecto y la voluntad. El bebé Mendoza había llegado. El silencio que siguió al primer llanto del bebé en la alcoba de los Robles fue el silencio más sagrado que Valeria había escuchado jamás. Estaba agotada, empapada en sudor, pero la paz que la inundó era más grande que el cansancio. Don Arturo, que había presenciado todo con una mezcla de terror y fascinación, se acercó a la cama sosteniendo al recién nacido. El bebé era pequeño, rojo, con una mata de cabello oscuro. «Míralo, Valeria, míralo», dijo Arturo, y su voz, habitualmente grave y controlada, temblaba un poco. «Es perfecto». Valeria extendió los brazos y cuando sintió el peso tibio y frágil de su hijo sobre su pecho, se rompió. Lloró por la soledad que había pasado, por la vergüenza y por la inmensa bendición que ahora tenía en sus brazos. Arturo se quedó a su lado hasta que las parteras se lo llevaron para limpiarlo y arroparlo. Cuando regresó, el sol ya iluminaba la habitación y el aire olía a incienso y a vida nueva. «Necesitamos un nombre, Valeria», dijo Arturo, sentándose con cautela al borde de la cama. «Un nombre fuerte de la familia». Valeria miró a su esposo de acuerdo. No era su amor, pero era el padre de su hijo ante el mundo. «Usted elija, don Arturo. Es el heredero de su linaje». «No», dijo él con una firmeza gentil. «Es nuestro hijo. Debe gustarle a los dos. Mi padre se llamaba Tomás, pero siempre me gustó Diego. Significa el instruido». A Valeria le encantó. «Diego, un nombre noble. Diego Mendoza», dijo ella saboreando el nombre. Sonaba a tierra, a poder, a futuro. «Diego», confirmó Arturo con una sonrisa que le iluminó los ojos. Una sonrisa que Valeria jamás le había visto. A partir de ese día, don Arturo Mendoza se transformó. El terrateniente serio y melancólico dio paso a un padre, completamente obsesionado. Los asuntos de la hacienda pasaron a segundo plano. Si antes se dedicaba al ganado, ahora se dedicaba a supervisar que la cuna estuviera bien puesta, que el bebé no pasara frío, que las sábanas fueran las más suaves. Valeria se recuperó rápido, ayudada por los cuidados de primera clase que Arturo le había garantizado. La alcoba principal se convirtió en su refugio, un mundo privado donde no existía el pueblo ni los chismes, solo ellos tres. Arturo no solo amaba al niño, lo adoraba. Pasaba horas en silencio observándolo dormir. Cuando Diego lloraba, Arturo era el primero en levantarse, a pesar de que Valeria insistía en hacerlo ella. «No, Valeria, es mi deber y mi placer», decía él, tomando al niño con una torpeza tierna, acunándolo hasta que se calmaba. Este afecto incondicional que Arturo mostraba por el bebé era la mayor prueba de amor para Valeria. Ella había entrado en ese matrimonio por necesidad y conveniencia, pero el corazón de Arturo, que se revelaba suave y vulnerable ante Diego, empezó a derretir el hielo que ella había construido alrededor del suyo. Compartir la crianza de Diego los unió de una forma que un romance apasionado nunca hubiera logrado. Hablaban de pañales, de horarios de comida, de la forma en que el bebé sonreía cuando escuchaba la voz de Arturo. Eran conversaciones sencillas, domésticas, pero llenas de una intimidad profunda. Una noche, Valeria estaba amamantando a Diego. Arturo entró a la habitación, creyendo que ella dormía. Se sentó en la butaca junto a la ventana, leyendo a la luz de la luna que se colaba por las cortinas. Valeria lo observó. Su silueta era fuerte, protectora. «¿No va a dormir, don Arturo?», preguntó ella suavemente. Él se sobresaltó un poco. «Discúlpeme, Valeria. No quería despertarla, solo me gusta estar aquí, cerca de ustedes». Valeria sintió que su corazón daba un vuelco.
Señor Arturo, usted ha cumplido su palabra y más. Ha protegido a mi hijo y me ha dado más de lo que jamás soñé. Usted me dio la vida que yo no podía crear, Valeria. No hay deuda entre nosotros, dijo él cerrando el libro. Se levantó y se acercó a ella. No la tocó, pero la miró con una profundidad que la desarmó. Usted es una madre maravillosa, y la gente del pueblo lo verá en el bautismo. El bautismo de Diego Mendoza fue el evento social más grande que San Marcos del Valle había visto en décadas. Don Arturo no escatimó en gastos. La ceremonia se celebró en la iglesia principal, no en la capilla privada. Arturo quería que el pueblo fuera testigo, que no quedara la menor duda de la legitimidad de su heredero. Mandó a adornar el altar con flores traídas desde la capital y la recepción se celebró en Los Robles con una orquesta y un banquete para todos, desde los terratenientes vecinos hasta los peones de la hacienda. Valeria, vestida con un traje de gala color crema, llevaba al pequeño Diego envuelto en un faldón de seda y encaje. Ella caminaba con la cabeza alta, ya no la deshonrada, sino la señora de la hacienda, con una dignidad que emanaba de su nuevo estatus y la seguridad que le daba el brazo de Arturo. La gente cuchicheaba, claro que sí, pero ya no eran cuchicheos de desprecio, sino de asombro y envidia. Miren qué suerte la de la hija de Anselmo, de la miseria al oro puro, decían las vecinas. Y el niño se parece a don Arturo, ¿no cree? Preguntó una y la otra, rápidamente asintió. Aunque el bebé no se parecía a nadie más que a sí mismo, la mentira social era más cómoda que la verdad. Don Anselmo y doña Carmen estaban presentes. Por supuesto, vestían sus mejores ropas tratando de disimular la vergüenza pasada con un orgullo exagerado. Intentaron acercarse a Valeria, pero Arturo, con una cortesía helada, se lo impidió. Don Anselmo, doña Carmen, gracias por venir. Los invitados esperan, dijo Arturo sin darles oportunidad de hablar a solas con Valeria. Valeria entendió el mensaje. Arturo no solo la había salvado del pueblo, sino también de la hipocresía de su propia familia. Él era su escudo. Cuando el padre Tomás derramó el agua bendita sobre la frente de Diego, proclamándolo Diego Mendoza, Valeria sintió que su pasado se borraba por completo. Su hijo era libre. La fiesta en Los Robles fue espectacular. Valeria, a pesar de su inexperiencia social, se desenvolvió con gracia. Era una anfitriona natural, humilde, pero firme. Don Arturo no se separó de ella, asegurándose de que todos la trataran con el respeto debido a la dueña de casa. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y la casa estuviera en silencio, Arturo encontró a Valeria sentada en el suelo de la biblioteca, descalza, admirando el faldón de bautismo de Diego. Fue un éxito, Valeria. San Marcos ya no tiene nada que decir. Gracias a usted, Arturo. Ella se levantó y se acercó a él. Por primera vez, la formalidad de sus interacciones se sintió demasiado pesada. Arturo, yo no sé cómo pagarle. Él la interrumpió poniendo un dedo suavemente sobre sus labios. No hay nada que pagar, Valeria. Hemos creado algo real aquí, una familia, aunque no sea convencional. Se miraron en la penumbra de la biblioteca. Había una tensión palpable, no de deseo, sino de reconocimiento mutuo, de gratitud profunda. El afecto que sentían el uno por el otro era tan fuerte como el amor que sentían por el niño. El niño nos necesita unidos, dijo Arturo rompiendo el silencio. Y estaremos unidos, prometió Valeria. Los meses se convirtieron en un año. Diego creció, rápido, un niño feliz y robusto, con la vitalidad que le había dado el amor incondicional. La vida en Los Robles se había asentado en una rutina dulce. Arturo y Valeria compartían el desayuno, discutían los planes para Diego, su educación, sus juegos, y por las tardes Arturo le dedicaba un tiempo exclusivo al niño, enseñándole a montar en un pony diminuto o a nombrar los árboles del jardín. Valeria había florecido.
La tristeza y la vergüenza se habían ido, reemplazadas por la confianza y la belleza de una mujer amada y respetada, aunque el amor de su esposo fuera de una naturaleza platónica. Un día, mientras Valeria y Arturo estaban en el despacho, revisando los libros de contabilidad, don Ignacio entró con una expresión grave. «Don Arturo, ha llegado esta carta. Es para la señora Valeria, pero no tiene remitente conocido». Arturo tomó la carta. El sobre era simple, sin el sello de la capital ni de ninguna ciudad importante. Estaba matasellada en un pueblo cercano, pero la dirección era escrita con una caligrafía que a Valeria le hizo helarse la sangre. «¿Qué pasa?», preguntó Valeria viendo la palidez en el rostro de Arturo. Él abrió la carta, la leyó rápidamente y su mandíbula se tensó. «No es nada importante, Valeria, propaganda». Pero Valeria, con el instinto agudo de la madre y la esposa, sabía que mentía. «Enséñemela, Arturo». Él dudó, pero al ver la determinación en sus ojos le entregó el papel. La nota era corta, escrita en un papel barato. «Valeria, sé que estás en Los Robles. El bebé es mío y voy a volver por él. Rodrigo». El nombre que Valeria había intentado borrar de su memoria regresó con la fuerza de un puñetazo. Rodrigo, el padre biológico, el cobarde que huyó, ahora regresaba, atraído sin duda por la noticia del matrimonio de Valeria con el rico Mendoza. Valeria sintió que le faltaba el aire. Él no puede, Arturo, no puede acercarse a Diego. «No lo hará», dijo Arturo con una voz baja y peligrosa que Valeria nunca había escuchado. Su rostro era de piedra. Arturo tomó la carta de la mano de Valeria y caminando hacia la chimenea la arrojó al fuego. El papel se convirtió en cenizas en segundos. «Esto es un intento de extorsión, Valeria. Él se enteró de que usted es la señora de Mendoza y ahora quiere dinero. No le daremos nada y sobre todo no le daremos a nuestro hijo». Pero como supo, San Marcos es pequeño, los rumores viajan. Él debe haber oído del gran matrimonio del heredero, pero no se preocupe, yo me encargaré de esto. Arturo llamó a don Ignacio y le dio órdenes precisas en voz muy baja, para que se hiciera una investigación discreta en los pueblos vecinos, buscando a un hombre llamado Rodrigo. La presencia de Rodrigo, aunque lejana, se convirtió en una sombra constante en la felicidad de Valeria. Ya no dormía tranquila. Temía que el pasado destrozara la vida perfecta que Arturo había construido para ellos. Arturo, por su parte, se volvió aún más protector. Su afecto por Valeria se hizo más evidente. Ya no era solo la madre de su heredero, era su aliada, la mujer que compartía su secreto más vital, la persona que él quería a su lado. Una noche, Valeria estaba en el jardín mirando la luna pensando en la amenaza de Rodrigo. Arturo salió a buscarla. «Debe descansar, Valeria». «No puedo, Arturo. ¿Y si él viene aquí? ¿Y si intenta decirle la verdad a Diego cuando crezca?» Arturo se paró frente a ella y esta vez rompió la distancia física que siempre había mantenido. Puso sus manos sobre los hombros de 1900. Valeria, obligándola a mirarlo a los ojos. «Escúcheme bien, Valeria. Yo amo a ese niño. Él es mi hijo. Si ese infeliz se acerca a los Robles, se enfrentará a mí. Yo soy un Mendoza. Mi palabra vale más que la suya y mi protección es absoluta». Al sentir el calor de sus manos y la sinceridad feroz de su mirada, Valeria sintió que el miedo se desvanecía. Se dio cuenta de que lo que sentía por Arturo había trascendido la gratitud. Era respeto, admiración y sí, un profundo afecto. «Gracias, Arturo», susurró ella. Él no se movió. Se quedaron así bajo la luz de la luna, unidos por el miedo, el secreto y el amor por un niño que no llevaba la sangre de él, pero sí su alma. Arturo, dándose cuenta de la intimidad del momento, retiró las manos, volviendo a su formalidad protectora. «Vayamos a dormir. Diego nos necesita fuertes». Los meses pasaron y de Rodrigo no había noticias. Don Ignacio,
no había encontrado rastro de él en la región. Arturo concluyó que el cobarde solo había lanzado una amenaza para ver si podía sacar provecho y al no recibir respuesta se había esfumado de nuevo. La vida continuó su curso en Los Robles. Diego cumplió 2 años y ya era un torbellino de energía. Era la alegría de la casa y el orgullo de Arturo. En el 3er aniversario de su boda, Valeria y Arturo celebraron una cena íntima. Ya no era una cena incómoda, había una calidez silenciosa entre ellos. 3 años, Valeria, dijo Arturo levantando su copa de vino. Nuestro acuerdo ha sido un éxito. Más que eso, Arturo, usted me ha dado una vida y me ha enseñado lo que es el verdadero honor. Arturo sonrió, esa sonrisa rara y preciosa que guardaba para ella y para Diego. Usted también, Valeria, me ha dado un propósito. Esa noche, Valeria se sintió lo suficientemente valiente para preguntar algo que le carcomía la mente. Arturo, ¿usted alguna vez se arrepiente de haberse casado conmigo? Una mujer que no le puede dar el amor que se merece. Arturo la miró fijamente. Valeria, yo no me casé por amor. Romántico, me casé por necesidad y por compasión, pero he descubierto que la camaradería y el afecto mutuo son mucho más sólidos que la pasión fugaz. Yo la respeto, Valeria, la admiro. Es una excelente madre y la mejor señora que Los Robles pudo tener. Si eso no es amor, es algo mucho más duradero. Valeria sintió que el corazón se le hinchaba de emoción. No eran las palabras apasionadas que Rodrigo le había susurrado, sino una verdad profunda y estable. Y en cuanto al amor que merezco, continuó Arturo, lo recibo todos los días de nuestro hijo y de usted. Esa noche, por primera vez, Arturo no durmió en el estudio. Durmió en el sofá de la alcoba principal, a petición de Valeria, que le pidió que no la dejara sola, temiendo que la amenaza de Rodrigo resurgiera. Él aceptó, asegurándose de que la distancia entre ellos fuera respetada, pero la presencia del otro en la misma habitación era un consuelo inmenso. El secreto estaba a salvo y la familia, nacida de un pacto de honor, era fuerte. Pero el destino es caprichoso y tiene un sentido del humor muy cruel. Don Ignacio, que había estado investigando discretamente la amenaza de Rodrigo, regresó de un viaje a la capital con una noticia que puso a prueba la solidez de la familia Mendoza. Don Arturo, he encontrado a Rodrigo, pero no está en la sierra. ¿Dónde está?, preguntó Arturo con impaciencia. Se casó con la hija de un diputado de la capital, una muchacha rica. Y lo peor, don Arturo, es que su esposa, la hija del diputado, es prima segunda de don Patricio. La noticia golpeó a Arturo como una roca. Rodrigo no solo había regresado, sino que ahora estaba emparentado, aunque lejanamente, con el linaje Mendoza, y lo que era peor, había adquirido poder social. ¿Sabe don Patricio de la existencia de Valeria y de Diego?, preguntó Arturo con un miedo genuino en la voz. No lo creo, don Arturo. Rodrigo debe estar ocupado con su nueva vida. Pero si él se acerca a su prima, y si ella se entera de la historia de Valeria... Arturo se dio cuenta de la magnitud del problema. Si Rodrigo, ahora con conexiones políticas y familiares, decidía usar la verdad sobre Diego para vengarse o para extorsionar a Arturo, el escándalo destruiría todo. Don Patricio, al saber que Diego no era de sangre Mendoza y que la madre era una mujer con un pasado turbio, impugnaría la herencia inmediatamente. Debemos asegurarnos de que Rodrigo no se acerque a San Marcos, dijo Arturo con una frialdad militar. Valeria, que había escuchado todo desde la puerta, entró al despacho pálida. Arturo, ¿qué haremos? No podemos permitir que el pasado nos destruya. No lo hará, Valeria. Protegeré a Diego hasta mi último aliento. Pero ahora debemos ser más cautelosos que nunca. De ahora en adelante, no saldremos de Los Robles sin necesidad. Y si viajamos a la capital, usted y Diego irán con la máxima seguridad. El pacto de honor se había convertido en un pacto de guerra. La felicidad de la familia dependía de mantener a raya a Rodrigo,
y a su nueva y poderosa familia política. El silencio que cayó sobre el despacho de don Arturo después de que don Ignacio soltó la bomba de Rodrigo y su matrimonio político fue tan denso que parecía que el aire se había congelado. Arturo se quedó de pie junto a la chimenea, mirando el punto donde la carta de Rodrigo se había quemado, como si pudiera resucitar de las cenizas. Don Ignacio, ¿estás seguro de la conexión? La esposa de Rodrigo es la prima de don Patricio. Prima segunda, don Arturo. Pero en estos círculos el parentesco es el parentesco, y si Rodrigo tiene acceso a la capital y a la familia de un diputado, tiene oídos. Si ese hombre se entera de que usted, el gran Mendoza, se casó de urgencia con la mujer que él abandonó y que el heredero... Don Ignacio no se atrevió a terminar la frase, pero la implicación era clara. Si la verdad salía a la luz, don Patricio no solo impugnaría la herencia de Diego, sino que el escándalo destruiría la reputación de Arturo y la estabilidad de los Robles. Valeria, que había entrado al despacho, se acercó a Arturo sintiendo la misma presión fría que él. Arturo, esto es mi culpa. Si yo no hubiera... No diga tonterías, Valeria, la interrumpió él girándose para enfrentarla con una intensidad que la calmó. Aquí no hay culpas, solo decisiones, y nuestra decisión es proteger a Diego. Rodrigo es un cobarde que huyó de su responsabilidad. Ahora es un oportunista y yo no voy a permitir que arruine la vida que hemos construido. Arturo se sentó frente a su escritorio, su mente ya trabajando como una máquina de guerra. Don Ignacio, necesito que viaje a la capital inmediatamente. No quiero que Rodrigo sepa que lo estamos rastreando. Quiero que investigue su situación financiera. Un hombre que se casa por conveniencia política casi siempre tiene deudas. Averigüe qué tiene ese diputado que pueda ser vulnerable. ¿Está pensando en chantajearlo, don Arturo? No, don Ignacio. Estoy pensando en asegurarme de que el precio de su silencio sea tan alto que su silencio sea la única opción. Si Rodrigo tiene algo que perder, no se atreverá a tocar a mi familia. Valeria observaba a Arturo. Había pasado de ser su protectora a su cómplice de guerra. En ese momento, ella no solo lo respetaba, sino que sentía una admiración profunda por la forma en que él tomaba la carga de su pasado y la convertía en su propia batalla. Los meses siguientes fueron de una tensión palpable en los Robles. La vida continuaba a su ritmo apacible. Diego crecía dando sus primeros pasos torpes y diciendo sus primeras palabras, que por supuesto eran papá para Arturo. Pero bajo la superficie, Arturo y Valeria vivían en alerta constante. Arturo reforzó la seguridad de la hacienda. Nadie entraba sin ser revisado. Valeria solo salía acompañada por don Ignacio y dos capataces de confianza. Un día, mientras Valeria jugaba con Diego en el jardín, se detuvo a pensar en la ironía de su vida. El hombre que la había deshonrado era él, que ahora indirectamente fortalecía su matrimonio. La amenaza de Rodrigo había obligado a Arturo a ser más cercano, más abierto. Él ya no dormía en el estudio. Había instalado un sofá más cómodo en la alcoba, pero las noches frías de la sierra a menudo lo encontraban sentado en el borde de la cama, cuidando a Valeria o al niño si tenían fiebre. La intimidad no era física, era emocional, y para Valeria eso valía más que cualquier abrazo apasionado. Don Ignacio regresó de la capital con información crucial. Rodrigo el cobarde no había cambiado. Había contraído deudas de juego y estaba utilizando el nombre de su nueva esposa y su familia política para conseguir préstamos. Su padre político, el diputado, era un hombre orgulloso que no toleraría un escándalo financiero. Rodrigo es un punto débil, don Arturo, pero si lo presionamos, podría volverse loco y hablar. No lo presionaremos directamente, le daremos una opción, dijo Arturo con una sonrisa fría. El plan de Arturo era arriesgado, pero brillante. Utilizaría sus propias conexiones bancarias en la capital para comprar silenciosamente las deudas de Rodrigo.
Una vez que Arturo tuviera la soga alrededor del cuello de Rodrigo, podría dictar los términos. Pero antes de que pudiera ejecutar el plan, llegó una invitación formal que no podían rechazar: el baile anual de la Asociación de Ganaderos, celebrado en la capital. Don Patricio insistió en que Arturo y Valeria asistieran para presentar a la nueva señora Mendoza a la alta sociedad, y para mostrar que la dinastía Mendoza estaba más fuerte que nunca con el nacimiento del heredero. «Debemos ir, Valeria», dijo Arturo con pesar. «Si no vamos, don Patricio sospechará, y si él sospecha, la verdad podría salir a la luz de otra manera. Pero, ¿y si Rodrigo está allí con su esposa y su suegro? Esa es la prueba de fuego. Usted, doña Valeria Mendoza, actuaremos como la pareja más unida de la sala, y si él se atreve a acercarse, yo lo detendré». El viaje a la capital fue bajo un manto de seguridad extrema. Valeria se sintió como una pieza de ajedrez, vestida con joyas y sedas, pero con el terror latiéndole en las venas. El baile se celebraba en un salón opulento, lleno de candelabros y música de orquesta. Valeria, por primera vez, se sintió verdaderamente parte de ese mundo. Arturo la tomó del brazo, guiándola a través de la multitud, presentándola con una calidez genuina a los terratenientes y políticos más importantes. «Mi esposa, doña Valeria Mendoza», decía él con una voz llena de orgullo. Valeria, recordando su vida en la choza, sonreía, respondía con cortesía y mantenía una postura impecable. Se había transformado por completo. Don Patricio estaba exultante. Ver a Arturo casado y con un heredero que él creía de su sangre era todo lo que había deseado. «Valeria, eres la mujer que mi sobrino necesitaba», le dijo don Patricio con una rara muestra de afecto. Pero la tensión era insoportable. Valeria escaneaba la sala buscando la sombra de su pasado y entonces lo vio. En un rincón cerca de la mesa de ponche estaba Rodrigo. Estaba más gordo, vestido con un traje caro que no le sentaba bien, y se reía de forma ruidosa con un grupo de hombres mayores. A su lado, una mujer joven y tensa, claramente su esposa, la prima segunda de don Patricio. Valeria sintió que se le detenía el corazón. Era el mismo Rodrigo, pero con un barniz de riqueza que no podía ocultar la vulgaridad de su alma. En ese momento, Rodrigo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Valeria. La risa se congeló en su rostro. La sorpresa fue tan grande que se le cayó la copa de champán. Rodrigo, el hombre que la había abandonado, vio a la joven deshonrada convertida en una reina. Vio el vestido de diseñador, las joyas, la dignidad inquebrantable y el brazo protector de don Arturo Mendoza rodeando su cintura. La envidia y el shock lo golpearon con una fuerza brutal. Valeria sintió que se desmayaba, pero Arturo apretó su brazo anclándola a la realidad. «Calma, Valeria. Míreme a mí», le susurró Arturo al oído. «No le dé la satisfacción de verla débil». Arturo, con una sonrisa forzada en el rostro, se dirigió directamente hacia el rincón de Rodrigo, arrastrando a Valeria consigo. «Buenas noches, diputado», dijo Arturo, estrechando la mano del suegro de Rodrigo con una cortesía perfecta. «¿Y usted debe ser el señor Rodrigo?» Rodrigo tartamudeaba, incapaz de apartar la mirada de Valeria. «Don Arturo, sí, es un placer». Arturo no le dio tiempo a reaccionar. «Permítame presentarle a mi esposa, doña Valeria Mendoza, y permítame decirle, señor Rodrigo, que mi esposa y yo estamos muy contentos. Nuestro pequeño Diego, el heredero de los Robles, está creciendo fuerte, una bendición total». La mención de Diego, el heredero de los Robles, fue un puñetazo directo al estómago de Rodrigo. Valeria vio la rabia y el resentimiento cruzarse en los ojos de su examante. Rodrigo se dio cuenta de que no solo había perdido a la mujer, sino al hijo, que ahora era un Mendoza. Arturo, sin soltar a Valeria, dominó la conversación hablando de negocios y ganado, ignorando deliberadamente la incomodidad de Rodrigo. Cuando se despidieron,
Arturo se alejó con Valeria, dejándolos atrás. «Lo ha hecho muy bien, Valeria», dijo Arturo, llevándola a un balcón apartado para que pudiera respirar. «Tengo miedo, Arturo». Su mirada fue odio puro. Él sabe que Diego es su hijo, y él sabe que si abre la boca, no solo pierde el dinero que le daré, sino que su nueva vida se desmorona. Ahora, Valeria, es el momento de actuar. Al día siguiente, Arturo ejecutó su plan. Dejó a Valeria y a Diego en Los Robles y regresó a la capital solo, armado con la información de don Ignacio. Arturo no le envió una carta a Rodrigo. Fue personalmente a la oficina de su suegro, el diputado, con una carpeta llena de documentos bancarios. «Diputado, tengo que hablar con usted sobre un asunto delicado que concierne a su yerno, Rodrigo». Arturo, con la frialdad de un cirujano, reveló las deudas de Rodrigo, mostrando que el yerno del diputado estaba a punto de arrastrar el nombre de la familia a la vergüenza financiera, pero ofreció una salida. «Yo puedo saldar todas las deudas de Rodrigo, diputado. Puedo salvar su reputación y la de su hija. A cambio, solo pido una cosa: que Rodrigo y su esposa se muden a la capital y que nunca jamás vuelvan a acercarse a San Marcos del Valle, ni a mi esposa ni a mi hijo». El diputado, un hombre de honor político, se sintió humillado, pero atrapado. Aceptó el trato inmediatamente. Arturo, sin piedad, se reunió con Rodrigo solo para sellar el acuerdo. «Rodrigo, usted tiene la opción de irse con la cabeza alta, con sus deudas pagadas y una vida nueva en la capital, o puede quedarse. Y yo no solo revelaré sus deudas, sino que le contaré a su esposa y a su familia política la verdad sobre su cobardía y su pasado con mi esposa». Rodrigo, derrotado, entendió que Arturo no estaba bromeando. El Mendoza no solo era rico, era implacable cuando se trataba de proteger a su familia. «Yo me iré, don Arturo. Solo pido una cosa. ¿Puedo saber si mi hijo está bien?» Arturo lo miró con desprecio. «Mi hijo Diego Mendoza está perfectamente y no es asunto suyo. Usted perdió ese derecho el día que abandonó a su madre. Nunca más se atreva a pronunciar su nombre». Con el acuerdo cerrado y la amenaza de Rodrigo neutralizada, Arturo regresó a Los Robles. Cuando Arturo entró a la hacienda, Valeria corrió a su encuentro. «¿Qué pasó, Arturo? ¿Lo lograste?» «Lo logré, Valeria. Rodrigo y su esposa se mudarán permanentemente a la capital. Sus deudas están saldadas a cambio de su silencio. San Marcos está seguro». Valeria sintió que un peso de toneladas se le quitaba de encima. Se echó a llorar, pero esta vez no de tristeza sino de alivio. «Gracias, Arturo. No sé qué haría sin usted». En ese momento, Diego, que ya caminaba con seguridad, entró a la sala y se lanzó a las piernas de Arturo gritando: «¡Papá! ¡Papá!». Arturo se agachó y abrazó al niño con una fuerza que desbordaba el afecto. Valeria los miró y la verdad se le reveló. Este era su verdadero hogar, su verdadera familia. Esa noche, Valeria y Arturo cenaron en la alcoba solos después de acostar a Diego. La atmósfera era de paz. «Arturo», dijo Valeria tomando valor, «usted ha hecho tanto por mí y yo solo puedo ofrecerle respeto. Pero si usted alguna vez desea un matrimonio real, no de conveniencia, sino…». Arturo la interrumpió, pero esta vez su gesto no fue de formalidad, sino de profunda ternura. «Valeria, nuestro matrimonio ya es real. El amor no es una obligación, es una elección, y yo la elijo a usted. Elijo la vida que tenemos, el respeto que nos tenemos. No necesito el amor apasionado que se quema rápido. Necesito la compañera que me entiende, que comparte mis secretos y que ama a nuestro hijo». Arturo se levantó y se sentó a su lado en la cama, manteniendo una distancia prudente, pero el contacto era cálido. «Y en cuanto al amor», continuó él mirando hacia la cuna de Diego, «ya lo tenemos. Es la prueba de que nuestro pacto fue mucho más que un negocio. Fue un acto de amor incondicional». Valeria asintió, las lágrimas asomando de nuevo. Entendió que su historia de amor no sería un melodrama,
sino una épica de lealtad. Los años pasaron volando sobre los robles, bañados por el sol de la sierra y la risa de Diego. El niño creció sin saber de amenazas ni de secretos. Para él, don Arturo Mendoza era su padre, el hombre que le enseñaba a montar a caballo, que le leía cuentos y que lo amaba con una devoción sin límites. Valeria se convirtió en la señora más respetada de la región. Su pasado era un rumor enterrado que nadie se atrevía a desenterrar, no por miedo a Arturo, sino por el respeto que ella misma se había ganado con su diligencia y su bondad. Diego a sus 10 años era el vivo retrato de la felicidad. Era inteligente, noble, y llevaba el orgullo de ser un Mendoza en cada paso. Se parecía a Valeria en el color de los ojos, pero en el carácter era la copia de Arturo, serio, justo y protector. Un día, Arturo y Valeria estaban sentados en el pórtico viendo a Diego jugar con un perro pastor. Arturo estaba revisando unos planos para la nueva escuela que quería construir en el pueblo. «Diego necesita un hermano, Arturo», dijo Valeria rompiendo el silencio. Arturo levantó la vista sorprendido. «Valeria, usted sabe que yo no puedo». «Lo sé, pero podríamos adoptar no por el linaje, sino por él, para darle un compañero, para que sepa que la familia no se define por la sangre». Arturo miró a Valeria conmovido. Ella había aceptado su esterilidad y ahora le proponía expandir la familia por afecto puro. «Sería un honor, Valeria. Seríamos buenos padres para cualquier niño». La decisión de adoptar a una niña, a la que llamaron Beatriz, cimentó aún más la unión de la pareja. Valeria y Arturo no solo eran esposos y padres de Diego, sino también una fuerza de bien en el pueblo. La vida era perfecta. El secreto de Rodrigo se había convertido en una bruma lejana. Parecía que el destino finalmente les había sonreído. Pero un año después de la adopción de Beatriz, don Patricio, el tío Severo, cayó gravemente enfermo en la capital. Arturo tuvo que viajar de urgencia para atender los asuntos del linaje. Antes de irse, abrazó a Valeria con una intensidad inusual. «Cuida de los niños, Valeria, y cuídese usted. Regrese pronto, Arturo». Arturo se fue en el tren, dejando a Valeria sola en los robles, sintiendo un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la sierra. 2 días después, llegó una carta a Valeria. No era de Arturo, era de la capital, y el sobre llevaba el membrete de un bufete de abogados. Valeria abrió la carta con manos temblorosas. La noticia de la enfermedad de don Patricio había abierto una puerta que Valeria creía cerrada para siempre. La carta venía de parte de Rodrigo, el padre biológico. Él no estaba muerto, ni se había ido para siempre. Había estado esperando. El contenido era breve y devastador. Rodrigo, aprovechando la enfermedad de don Patricio, había contratado a un abogado de alto perfil para impugnar la herencia de Diego. Rodrigo, que había guardado silencio por años, estaba dispuesto a vender el secreto de la esterilidad de Arturo a don Patricio, a cambio de una suma exorbitante y el reconocimiento de Diego como su hijo. La carta terminaba con una amenaza directa. «Sé que Arturo está fuera. Si no me entrega una parte de la fortuna de los robles en 1900, una semana, le revelaré a don Patricio la verdad sobre Diego, y su esposo perderá todo, y usted volverá a ser la deshonrada Valeria Flores». Valeria se quedó de pie en medio del despacho, el lugar donde había sellado su pacto de honor. El terror la paralizó. El secreto que habían guardado con tanto celo estaba a punto de explotar. Arturo no estaba allí para protegerla. La batalla final por el linaje Mendoza y el alma de Diego estaba a punto de comenzar, y Valeria sola tendría que enfrentarse al hombre que había destruido su vida una vez y que ahora venía a reclamar a su hijo. El terror le heló la sangre, pero solo por un instante. Valeria Flores, la muchacha que había sido echada de su casa con una bolsa de ropa, había muerto hacía mucho tiempo.
Ahora en su lugar estaba doña Valeria Mendoza, la señora de los Robles, la madre de Diego, y esta mujer no se rendía. La carta de Rodrigo ardía en sus manos, no físicamente, sino con la amenaza de la destrucción. Arturo estaba a 2 días de viaje y Rodrigo había dado un ultimátum de 1 semana. No había tiempo para esperar. Valeria llamó a don Ignacio. El viejo mayordomo, que conocía los secretos de la hacienda mejor que el propio don Arturo, entró al despacho con la seriedad de un veterano de guerra. Don Ignacio, don Arturo está fuera, pero ha surgido un problema que amenaza a nuestro hijo. Valeria le entregó la carta. Don Ignacio la leyó y su rostro se puso lívido. El cobarde ha regresado, señora, y viene armado con abogados. Don Ignacio, necesito que haga 2 cosas. Primero, que nadie, absolutamente nadie, sepa de la enfermedad de don Patricio o de esta amenaza, ni los niños ni el servicio. Segundo, necesito que envíe un telegrama codificado a don Arturo solo con 3 palabras. Rodrigo, herencia, peligro, y después tráigame a mi abogado. Don Ignacio se inclinó con una admiración renovada por la mujer que había demostrado ser el verdadero pilar de la casa. Como ordene, mi señora. Valeria no se quedó sentada, esperando. Ella era la administradora de los Robles. Abrió la caja fuerte de Arturo y sacó los documentos. El acuerdo prematrimonial que garantizaba la herencia de Diego, y más importante aún, el testamento que Arturo había actualizado después del bautismo, donde nombraba a Diego como su heredero universal y a Valeria como su albacea. Ella sabía que la ley del hombre valoraba la sangre, pero Arturo había tejido un escudo legal tan fuerte que incluso la verdad biológica tendría problemas para penetrarlo. Al día siguiente, Valeria, con una calma que no sentía, respondió a la carta de Rodrigo, pero no a través del abogado, sino directamente a Rodrigo con la pulcra papelería de los Robles. Señor Rodrigo, he recibido su misiva. Si desea discutir el futuro de su hijo, Diego Mendoza, la espero mañana a las 10 de la mañana en la oficina del Banco Central de San Marcos. Venga solo. Si no se presenta, consideraré su amenaza como una extorsión, y mi esposo, don Arturo Mendoza, se encargará de usted a su regreso. Valeria Mendoza. La decisión de confrontarlo en el pueblo, en un lugar de poder y a la vista de todos, aunque solo fuera a través de las ventanas del banco, era una jugada maestra. Ella lo obligaba a dejar su anonimato y a enfrentarla en su propio territorio, donde ella era la señora. A la mañana siguiente, Valeria se puso su mejor traje de montar de color oscuro, que le daba una autoridad innegable. Llevaba el cabello recogido con sobriedad y la mirada de una Mendoza. Se despidió de Diego y Beatriz, que jugaban despreocupados. Regreso pronto, mis amores. El carruaje la llevó al centro de San Marcos. Al descender frente al Banco Central, sintió las miradas. Las mujeres del pueblo que la habían despreciado, ahora la miraban con una mezcla de respeto y miedo. Al entrar al banco, el gerente la saludó con una reverencia. Valeria subió al salón privado donde ya esperaba Rodrigo. Solo Rodrigo estaba nervioso. Valeria se sentó frente a él sin invitarlo a sentarse, obligándolo a permanecer de pie. «Señor Rodrigo, no le voy a dar dinero». Valeria fue directa, sin rodeos. Rodrigo, que había ensayado un discurso de víctima, se quedó mudo. «Yo no necesito su dinero, necesito a mi hijo», dijo Rodrigo intentando sonar paternal. «Usted no tiene un hijo, señor Rodrigo. Usted tuvo una oportunidad de ser padre hace 11 años y huyó. Usted vendió su derecho a ese niño el día que me dejó sola con la vergüenza. El niño que usted busca es Diego Mendoza, el heredero de Mendoza, esta hacienda, y él tiene un padre, don Arturo Mendoza, que lo ama incondicionalmente». Rodrigo se puso rojo de rabia y humillación. «Usted miente. Sé que Arturo Mendoza es estéril. Mi abogado tiene pruebas. Si yo hablo, su esposo pierde todo. Don Patricio lo desheredará».
Valeria sonrió, una sonrisa fría y calculada. Adelante, hable, Rodrigo. Pero antes de que lo haga, escúcheme bien. ¿Usted cree que el linaje Mendoza se asegura con la sangre? Está equivocado. Se asegura con el papel y mi esposo, Arturo, es un experto en papel. Valeria abrió su maletín y sacó una copia del testamento. Mi esposo, previendo la posibilidad de amenazas como la suya, no solo aseguró la herencia de Diego. Hace un año, antes de que usted reapareciera, él vendió todos los activos de los Robles a una fundación legalmente constituida, una fundación que lleva el nombre de Diego Mendoza, y él y yo somos los únicos administradores. Rodrigo la miró incrédulo. ¿Y qué significa eso? Significa que si don Patricio deshereda a Arturo por mi embarazo prematuro o por su esterilidad, la fortuna de los Robles no regresará al linaje, pasará a la fundación. Arturo ya no es el dueño de la fortuna, el dueño es el nombre de su hijo. La ley no puede quitarle a un niño la herencia de una fundación legalmente establecida. Valeria cerró la carpeta con un golpe seco. Usted puede ir a la capital, hablar con don Patricio y hacer el escándalo que quiera, pero lo único que logrará es que su prima, la esposa de usted se entere de que es un hombre sin honor, que abandonó a su hijo, y su suegro, el diputado, se enterará de que su yerno, además de deudor, es un chantajista que intentó extorsionar a una mujer decente con la que está emparentado. Rodrigo se desplomó en una silla derrotado. Había subestimado por completo a la mujer que había despreciado. «¿Qué quiere usted?», murmuró con la voz rota. «Quiero que usted firme este documento», dijo Valeria deslizando un nuevo papel. Era un acuerdo de confidencialidad redactado por el abogado de Arturo que obligaba a Rodrigo a guardar silencio de por vida sobre Valeria, Arturo y Diego. El precio del silencio era la anulación de todas sus deudas que Arturo ya había comprado. Si firma, usted y su esposa vivirán tranquilos en la capital. Si no firma, iré personalmente a casa de su suegro y contaré toda la historia, destruyendo su matrimonio y su reputación, y mi esposo se encargará de que usted nunca vuelva a tener paz. Rodrigo, el cobarde, no dudó. Agarró la pluma con manos temblorosas y firmó. Valeria se levantó sin estrecharle la mano. «Ha hecho lo correcto, Rodrigo. Ahora váyase y nunca mire hacia San Marcos de nuevo». Cuando Valeria salió del banco, sintió que el sol brillaba con más fuerza. Había ganado la batalla sola, armada solo con la inteligencia de Arturo y su propia dignidad. Valeria regresó a los Robles esa tarde, agotada pero victoriosa. Apenas había entrado al despacho cuando don Ignacio se acercó pálido. «Señora, el telegrama de don Arturo regresa. No, señora, don Patricio ha muerto». La noticia del deceso del tío de Arturo, el último obstáculo para la paz, llegó como un suspiro de alivio teñido de tristeza. Valeria sabía que Arturo estaría devastado, pero legalmente la muerte de don Patricio simplificaba todo. Ya no había nadie que pudiera impugnar la herencia. 2 días después, Arturo regresó. Estaba cansado, vestido de luto, pero al ver a Valeria en el pórtico, corrió hacia ella. «Valeria, mi tío». «Lo sé, Arturo, lo siento mucho. Pero Valeria, ¿qué pasó con el telegrama? Rodrigo, ¿qué significa peligro?». Valeria lo tomó de la mano y lo llevó al despacho. Le contó todo, la carta, el ultimátum y su confrontación en el banco. Le mostró el documento firmado por Rodrigo. Arturo leyó el papel y luego miró a Valeria con una admiración que lo desbordaba. «Valeria, usted es increíble. No solo lo enfrentó, sino que usó mi propia jugada legal para derrotarlo. Lo hice por nuestro hijo Arturo y por usted». Arturo se acercó a ella y por primera vez la abrazó de verdad con una fuerza protectora que no era formalidad, sino necesidad. «Usted es la verdadera Mendoza, Valeria. Usted salvó a nuestra familia». En ese momento, la puerta se abrió y Diego entró corriendo seguido de Beatriz. «¡Papá, regresaste!».
Arturo soltó a Valeria y se arrodilló para abrazar a sus hijos. «Sí, mi campeón, siempre regreso a casa». Valeria observó la escena. El hombre que había entrado en su vida por un frío acuerdo de conveniencia ahora era el centro de su universo, un padre incondicional, un esposo leal. Con la muerte de don Patricio y la neutralización de Rodrigo, la paz final llegó a los Robles. El testamento de Arturo, que nombraba a Diego como heredero, fue ejecutado sin problemas. La fortuna Mendoza estaba asegurada, no por el linaje, sino por la voluntad de un hombre que había elegido a su familia. El tiempo siguió su marcha. Valeria y Arturo celebraron su 10º aniversario de bodas. Su relación había madurado en una asociación inquebrantable basada en el respeto mutuo y el afecto profundo, el amor que nace de la lealtad compartida. Una noche, después de que los niños, Diego, ya un adolescente apuesto, y Beatriz, una niña vivaz, se hubieran acostado, Arturo y Valeria estaban sentados junto a la chimenea. ¿Alguna vez piensa en el pasado, Valeria?, preguntó Arturo con una voz suave. Valeria miró el fuego. A veces pienso en la muchacha asustada en la choza y pienso en el milagro que usted hizo por mí, por nosotros. El milagro lo hicimos juntos, corrigió Arturo. Se quedaron en silencio disfrutando de la comodidad de la presencia del otro. Arturo, que nunca había podido tener hijos de su propia sangre, había encontrado en Valeria no solo un heredero, sino el amor más verdadero, el amor que elige, que protege, que perdura. Arturo, dijo Valeria tomándole la mano, usted me prometió que amaría a mi hijo como si fuera de su sangre y así ha sido. Diego es mi sangre, Valeria, la sangre del corazón. Valeria sonrió sintiendo que el afecto que los unía era más fuerte que cualquier lazo biológico. Y yo, Arturo, aunque nunca le pedí amor, lo he encontrado en usted, el amor que me da seguridad y respeto, el mejor amor que una mujer puede desear. Arturo se inclinó y le besó la frente, un gesto de afecto puro y profundo. La historia de Valeria, la deshonrada que se convirtió en la señora de la hacienda, se contaba en San Marcos como un cuento de hadas. Ya no hablaban de su pecado, sino de su suerte y la nobleza de don Arturo, y Diego Mendoza, el heredero que no llevaba la sangre, sino el alma de su padre, creció para ser un hombre de honor, demostrando que la verdadera familia se teje con hilos de afecto, lealtad y la voluntad inquebrantable de proteger a quienes amamos. Y así, mis amigos, se cierra esta historia de los Robles. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de esta increíble historia. Esta narración nos deja una reflexión muy hermosa. La verdadera familia no siempre es la que comparte la misma sangre, sino la que se elige todos los días con lealtad, respeto y amor incondicional. A veces las mayores bendiciones nacen de las situaciones más oscuras, siempre y cuando tengamos la valentía de proteger a quienes amamos. Si esta historia te ha tocado el corazón, por favor suscríbete para más relatos como este. Hasta la próxima.